Les agradezco a ustedes pues que están acá en esta, digamos, nueva sesión de literatura para oír en tiempos de encierro. Hoy me toca a mí y voy a no a leer cuentos, como ha sido como más costumbre en esto. Perro quiere leer, sí. Sino a poesía. Voy a dedicar el ratico solamente a leer algunos poemas. Traje dos autores que quiero compartirles, como una especie de cara a cara. La primera sesión les voy a leer a uno, en la segunda parte, de mitad para allá, les leo la otra. El primero de ellos es José Manuel Arango, ya es bien conocido pues ese poeta acá en Antioquia. Este es de un libro de poemas póstumos que se llama La tierra de nadie y el sueño. No son tan conocidos este tipo de poemas y bueno, hay algunos que me gustan mucho. Quería introducir antes el por qué estos autores, yo creo que son de mis favoritos en poesía. Tal vez son de los que tienen una voz, narradora o un estilo, un canto, no sé, un uso de la palabra que me gusta mucho y que vibra conmigo. El poema tiene ese problema a veces y es que tiene que vibrar con la persona que lo lee y a veces es difícil porque uno no está en ese estado emotivo o en ese estado de ánimo para que lo logre hacer, pero muchas veces lo hace o llega un momento donde lo hace y ya es inolvidable. Entonces voy a hacer unas lecturitas que elegí sobre José Manuel Arango en La tierra de nadie del sueño y luego les leeré un poco a Guadalupe Grande. Muy bien, no espero que hagan comentarios cada vez que lea un poema, si quieren hacerlos bienvenidos, pero si no y solo disfrutaron la lectura, pues, o la canción o lo que sea, está bien. Antes, una cosa ahí conmigo y es que yo imposto un poco la voz cuando leo, no puedo hacer nada, no puedo evitar hacerlo, soy un poco dramático con eso. Eh, y bueno, parece que estuviera actuando un poquitico la situación, pero es algo que no puedo evitar. Entonces me disculpan ahí si no les gusta el tono de voz o la manera como lo hago. Bueno, este primer poema se llama Saludo y es como habla un poquitico de esas cosas que ocurren de, de una manera al azar, que ocurren en un momento determinado, pero que uno sabe que no son para uno, pero uno igual piensa o lo toma o lo adopta como si fuera para uno, aunque no tiene ninguna razón de ser para uno. Se llama Saludo. Este es el tiempo del año en que vienen las golondrinas migrantes, las veraneras. Cientos y cientos atestan las cuerdas del alumbrado al atardecer. Y los vuelos oblicuos llenan el aire. Sus gritos nerviosos llenan el aire. Hay una que pasa cerca de mí chillando y casi roza mi hombro. Yo sé que su chillido no es un saludo. No vino de quién sabe qué clima helado para saludarme. Tal vez chilla de gozo por el aire cálido, o de celo o de sobresalto, o simplemente porque sí. Pero yo urdo para mí el engaño de que me saluda con ese grito suyo, desapegado y vivo. Aunque sea un saludo casual, como nuestro encuentro, o como estar aquí, a esta hora de esta tarde, o como mi propio estar aquí, en este instante de este día. El siguiente es, no los voy a introducir todos, solo algunos al comienzo y ya después me despego con ellos completamente. Este es como algo inocente, pero que tú ves como sospechoso siempre. Se llama Un niño de la mano. Ese que pasa llevando un niño de la mano y a esta hora y por estas calles, no parece ser el padre. Hay algo en él de huidizo. Mira a un lado y al otro alerta. Va como quien cruza una ciudad enemiga. Quizá el uso de un nombre falso, de falsos papeles, no bastaba,
y el trecho a recorrer es riesgoso, con ellos al acecho por todas partes. Este es mi voto, que no tenga tropiezo, que el propio peligro sea su fuerza. Si le dieron un niño para que lo resguarde, si algo grave depende de él, que se haga invisible para los que lo buscan, porque si lo distinguen está perdido. No soy persona que no sepa que en estos tiempos, por estas calles, a estas horas, nadie es más sospechoso que alguien que lleva un niño de la mano. Dijo no. Dijo no. No quiero ver la cara de la muerte en mi sopa. No quiero que mi sopa me devuelva la cara del asesino. Pero, ¿a quién engaña el martillo usado por descuido para acuñar una puerta? Duda. Ir y venir. Fijar, sostener. Tan fácil en el día, tan hacedero. Pero en la noche, cuando aún geme del dintel de tu casa, corre una grieta invisible y afuera crece un árbol de sombra que cuartea con sus raíces los cimientos cuando los techos están hechos de alas de murciélago, pero en la noche, pero en el insomnio. Habla el poder. Lo que importa una ostra más, una ostra menos, también tú eres una calavera más, una calavera más. Aprehensión. Aquel seco pellejo de culebra hallado entre las piedras de orilla, ¿qué le dijo ya al niño en su perplejidad, en su miedo de tocarlo? ¿Qué le insinuó ya sinuosamente? Dice el amante: este es tu cuerpo, tuyo, ajeno y tuyo, y esta es tu piel, tatuada de estrellas diminutas que se abrirán aromas en la caricia, la piel que te hace tuya y sola. Y este es mi cuerpo, mío, ajeno y mío, esta armazón que anda, que dulcemente pesa, el que engendró mi padre con gemido, el que mi madre dio desnudo y claro, polvo heredado, huesos heredados, sueños. El regalo. Cada mañana vuelves en ti, y de la tierra de nadie y del sueño regresas al mundo. La noche te devuelve las manos, te palpas, estás vivo. La noche te devuelve los pies para andar por el mundo, y la lengua para que agradezcas, Lázaro, el regalo del cuerpo, el regalo del mundo. Retoma tu nombre, y con él otra vez la grima del desasosiego. Pecho al nuevo día. Mira. Ese que dentella una fruta, míralo, mira. Un vagabundo. Nunca serías él. No podrías ser como él. Sabe morder con dientes nuevos. Deshora. En este día de este siglo del cáncer, en esta esquina de esta plaza, de esta ciudad, de este rincón del mundo,
y remiro en la palma despacio la flor niña recogida del pavimento, la flor rizada de un rosado lila del Guayacán rosado. Acababa de abrirse para arder como un ascua y un viento la aventó a deshora. En este día de este siglo del cáncer, en esta esquina de esta plaza, de esta ciudad, de este rincón del mundo. Indicio. El largo trueno que hace retemblar los cristales los saca de su ensimismamiento. Leía crónicas antiguas, escritas en legajos amarillos como con sangre seca. Se asoma a la ventana. En la oscuridad incipiente brilla intervalos una luciérnaga. La luciérnaga anuncia la noche. Es la noche que viene. Bien llegada, luciérnaga. Trampa. 1. Qué sosegado duerme. No quisiera estar en su pellejo cuando despierte. 2. No, no está dejado de la mano de Dios. Es Dios quien lo empuja para que se despeñe con su mano. Engañifa. Un hueso, y lo atrapó saltando ávido como un perro. Hambre. Cada forma una máscara y una avidez. La culebra se arrastra por la maleza niña, el gusano mordisquea el capullo. El sapo en su rincón junto al estanque infla la papada al acecho. Es abril, es octubre, y la culebra en fin devoró al sapo, el abultado vientre aprieta, exprime. El sapo entre salto y saltito dio cuenta del gusano. El gusano se ensañó dulcemente en el capullo tierno, mientras el capullo se hartaba de luz, de aire. Es como si Dios engullera el capullo al gusano, al sapo y la culebra, la luz y el aire, el gran dragón. Agraz. Una risa de niño ciego, sentado frente al fuego, y el rojo del fuego en la risa, en los dientes. Garrulería. Habla y habla de la muerte. Tiene en su escritorio como pisapapeles una calavera, y ni siquiera sabe qué gesto, qué mueca tendrá ante la muerte. Bueno, esos son los poemas que les quería compartir de José Manuel Arango, de La Tierra de Nadie del Sueño. No sé si los habían leído o escuchado alguna vez. Son poemas póstumos. Y bueno, digamos que no son tan conocidos, pero hay unos que son increíblemente poderosos. La otra... ¿Sí? ¿Qué pasó, Nata? No, que eso te iba a preguntar, ¿vas a seguir o te preguntamos cosas? Ah, no, lo que quieran. Si quieren, hablan o preguntan o... Sí, no, yo no conocía este libro, conocía, pues el único que he leído es el que venden en la U, que se llama Poema y Voz, que es como Sí, el una que viene antología, conocido. pues, tú lo tienes. Sí, sí, lo tengo también. Sí, es lindo, pero sí, no, estos no los conocía. Sí, me gustó mucho, muy bonitas, pues muchos son solo como imágenes, ¿no? Como esas imágenes Una imagen y poéticas, ya. Sí, pero hay incluso unos muy tesos. parecen un cuento, tienen como forma de cuento. No quisiera estar en Ajá, su pellejo cuando despierte, no parece tanto un poema, sino más un cuento
pero, pero la imagen es interesante. Si está dentro del poema, hay una intencionalidad y es, bueno, qué es lo que está ahí, qué cosa hay que te lee políticamente a eso. En este caso hay mucho sobre la muerte, hay mucho sobre la Sí, eso muerte, no sé. como una Sí, amenaza, sí. sí. Hay que señalar que José Manuel Arango era un filósofo, si no estoy mal, yo infortunadamente no logré conocerlo. Lo conocí a él como escritor un mes después de que murió. Y fue de Sí. forma accidental en este libro, porque lo estaban en una biblioteca, llegaron a promocionarlo, no lo conocía, lo leí, me encantó de primera, la primera lectura ya lo había leído. Decían los que lo conocían, porque hablé con algunas personas que lo conocían, que era una persona muy extraña, no le gustaba la gente, eh, Mm. parecía como muy huraño, como muy alejado de las personas, no le gustaba que lo saludaran. Si alguien le decía, ve, usted es el escritor, es muy buen escritor o algo, él se sentía incómodo, parecía gustar muy poco. Incluso cuando uno escucha los poemas en voz de él, es lo más plano que hay en la lectura de poemas. Bonito, es bonito porque eh, no le da como ese tono que uno a veces le trata de dar alto, como profundo, no, él lo hace muy normal. Y yo creo que así deberían ser entendidos esos poemas, pero yo no los siento así, entonces por eso no los puedo leer así. No, no, como uno los sienta, los menos. Claro, claro, Sí, eso no, es. me gusta mucho, me gusta que hay, también fueron muy variados, no, a pesar de que todos son como cortos, el lenguaje obviamente es muy parecido, pero hay Sí, de todo, o sea, hay hasta esos juegos, ese que era como el de, creo que se llamaba aprehensión, que era como sí, que le insinuó ya sinuosamente, ese es pero hermoso. juego, Ese, era ese es chévere. hermoso, ese poema, sí, de la sinuosidad es bellísimo, bellísimo. Sí, A sí, mí me también lo encanta de, ¿cómo? el del, no, nunca serás como él, el muerde Sí, con nunca dientes. serías él, no podrías ser como él, No el del podría ser. vagabundo. ¿Qué Sí, ese es. eso dice? Sí, O el del niño ciego que cuando sonríe, uno que sí ve y que está alejado de él le puede ver esa llama en los dientes. Esa sí, imagen eso. es poderosísima, poderosísima. Eso, ese por ejemplo es una imagen, o sea, no hay ningún juego pues como de lenguaje, no, es simplemente la imagen y es poética y es fuerte y ya. Ujú. Sí, Sí, muy el otro lindo. del Gran Dragón también es muy bonito, cómo se Sí, engulla la ese naturaleza. también. Y al final, él era como panteísta, él a pesar de que ahí menciona a Dios con el D mayúscula, lo escribe, él como que era muy, pensaba que todas las cosas tenían su propio Dios, todas las figuritas, incluso hay un poema, no recuerdo cómo se llama, donde él habla de una plaza de mercado y una chica detrás de unas flores y al final termina dioses antiguos hablan, porque él Ujú. sentía que había dioses en todos los lugares y en todas las cosas, que no había uno único. A pesar de que en ese es particularmente menciona al dios con mayúscula. O la Sí, angustia de que caminara por la calle con un niño de la mano, bueno, para mí fue angustia. Ese es muy extraño. Sí, ese poema sí, es eso muy, es muy muy... extraño. Además, le parece muy raro que camine con un niño de la mano a esa hora, sabe que algo malo está pasando, pero le desea que le vaya bien, porque peor va a ser para él donde lo atrapen. Es Sí, muy... pero eso es lo bacano, ¿no? Como esa ambigüedad. Sí, sí. Sí, muy Oh, bacano. Y el último también me gustó mucho, como que no solo habían eso, esa variedad me gustó, que no solo fueran imágenes, sino que el último también es como bueno, alguien con un pisapapeles de calavera y a ver qué esto va a tener cuando la muerte lo alcance. Eso es ah, muy sí, tanto como hablar mero de la reto. muerte, no sabe qué va a pasar. Sí. Bueno, gracias. Bueno, está este otro que es muy distinto a José Manuel Arango. Este tiene, creo que un poco más de musicalidad, las palabras de Guadalupe Grande. Guadalupe Grande es española. Yo la conocí a ella en un festival de poesía de acá de Medellín. Fui a la inauguración, yo juraba que era otra persona. Cuando la vi allá y empezó a leer, yo me enamoré inmediatamente de la voz, de las palabras, de la música que tenía, a pesar de que ella no le daba ese énfasis, pero era hermoso. O sea, escucharlo en voz de ella era hermoso.
y la perseguí todo el festival y me firmó el libro, entonces estoy muy feliz por eso. Muy bien, Guadalupe Grande es muy interesante porque es hija de otro escritor muy famoso español que yo ya había leído antes, hace mucho tiempo después de que me di cuenta que era la hija, se llama Félix Grande. Félix Grande era un escritor español, pero también flamenquista. Tiene un libro espectacular, a mí me encantó, que se llama ¿cómo se llama? Una enmienda a la totalidad. Decepción, una enmienda a la totalidad. Y es un juego de palabras, es como una prosa poética en algunos casos, en otros es más como un ensayo, pero es hermoso y habla de muchas cosas y juega mucho con, con la escritura. Entonces hay unas lecturas tan rápidas que no tienen ningún punto, son como 10 páginas y no tienen ningún punto y la lectura es vertiginosa pero hermosa. O sea, va uno como una ola yendo y viniendo a través de eso. Guadalupe se encargó de cantar a cosas, al menos en este libro que tengo acá, lo voy a leer de dos libros, uno que se llama El libro de Lilith y el otro que se llama A la llave de niebla. Ella se pregunta mucho, se asombra mucho, siento yo que ella tiene mucho asombro por las cosas y se pregunta mucho por las cosas. Tal vez esas preguntas de por qué estoy en este lugar, no entiendo por qué estoy, pero aún así estoy, no entiendo por qué está la sociedad así, pero aún estamos ahí, no entiendo qué es lo que veo y la pregunta es quién es el que ve si uno los ojos, quién es el que anda si uno los pies y si ellos tienen esa vida propia. Y uno finalmente va caminando como un autómata por los lugares y viendo que las cosas van como si nada o si uno realmente las siente. Entonces es un eternamente preguntarse por las cosas. Voy a empezar primero con unos 3 o 4 poemitas del libro de Lilith y luego de la llave de niebla. Primero, Azogue. Vivimos de costado, pasamos de puntillas. Gracias a Dios nadie quedará para recordar en nombre de quién habrá de dirimirse la venganza. Cuando el tiempo se escapa sin rostro de las manos, dejando un polvo amarillo en el azogue, es menester estar atentos. Cuando los días huyen a hurtadillas, despreciando nuestro estupor, mientras se pudre el grano en el almíbar, es menester ser precavidos. Cuando la vida se oculta en los rincones y no hay perro de casa que pueda hallar su rastro, solícitos acudimos a las puertas del miedo. El bosque de certezas ardió hace 3 noches y yo he venido a pregonar la escarcha de la duda. Qué bonito. Instante. Caminar no es suficiente. El polvo de camino no hace vida. La mirada se aleja, agua sobre el papel y espuma sobre la palabra. Eres una grieta en el tiempo, Padre. Nada en ti dura y todo permanece. Pronunciar la primera palabra y acudir al desastre fue todo uno, en aquel instante en que te dibujamos el rostro de los días. No pudo ser, nunca pudo ser, nunca habría podido ser. Y sin embargo, tenaces son las sombras en su vocación de carne, obstinado su aliento y terca su palabra. Vivir no tiene nombre. La huida. Vivimos como de prestado, vivimos como sin querer, vivimos en vilo y nuestro destino es la espera, vivimos fatigados de tanto sin vivir. Huí, es cierto. Huir es un naufragio, un mar en el que buscas tu rostro inútilmente hasta convertirte en náufrago de sal, cristal en el que brilla la nostalgia. Huir tiene el olor de la esperanza, huele a acierto y a traición. Se siente vigilado, está perdido, y no hay ningún imán que guíe su incesato paso migratorio. Huir parece alimentarse del tiempo, respira a distancia y mira, desde muy lejos, un horizonte de escombros. Huir tiene frío, y en la piel de su vientre resuenan palabras graves, valor, asombro, lluvia. Huir quiere ser un pez abismal que ha llegado a la superficie,
Después de tanto oscuro, de tantos siglos anegado en la profundidad, brillan las primeras gotas de luz sobre el lomo albino de criatura castigada. Pero huir es un naufragio y tu rostro un puñal de sal disuelto en el transcurso de las horas. Junto a la puerta. La casa está vacía y el aroma de una rescorosa esperanza perfuma cada rincón. ¿Quién nos dijo, mientras nos desperezábamos al mundo, que alguna vez hallaríamos cobijo en este desierto? ¿Quién nos hizo creer, confiar, peor, esperar, que tras la puerta bajo la taza, en aquel cajón tras la palabra, en aquella piel, nuestra herida sería curada? ¿Quién escarbó en nuestros corazones y más tarde nos supo qué plantar y nos dejó este hoyo sin semilla donde no cabe más que la esperanza? ¿Quién se acercó después y nos dijo bajito, en un instante de avaricia, que no habría rincón donde esperar? ¿Quién fue tan impiadoso? ¿Quién? Que no abrió este reino sin tazas, sin puertas ni horas mansas, sin treguas, sin palabras con las que fraguar el mundo. Está bien, no lloremos más. La tarde aún cae despacio. Demos el último paseo de esta desdichada esperanza. El vuelo. La vida nos sabe a poco. El mar no nos basta. Somos un signo de interrogación que ha perdido su pregunta. Y sobre todas las tristezas, el vuelo ensimismado del trapecio. Pronuncié tu nombre más solitario, tu nombre hecho de ausencia, mínimo conjuro de sílabas que nombra la falta sin límites de tu tamaño, palabra inhóspita que lleva a una región de aire en la que el equilibrio es un calvario. Conozco bien esta vocación de aire, esta opulenta miseria, este esplendor de la tristeza, este ultraje de las redes y del tiempo. Conozco bien el desatino de las palabras que nombran las ausencias. Huir es regresar eternamente. Hola, ¿hay por acá algo? Ok, Mallory. Hernán, se acaba de unir con nosotros. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bueno, eso era sobre el libro de Lilith. Ahora este es sobre la llave de niebla. En relativo, que el mundo es imposible, que las calles no pueden cabernos en el pecho, que nada cabe en el hueco que le está destinado y así nos van las cosas, que las hojas de los árboles siguen cayendo y el mar sigue diciendo una palabra que no podemos descifrar, una palabra en movimiento, una palabra en la que cabe el tiempo, que estamos hechos de tiempo, pero no de mar, que llevamos las cuentas del tiempo en que vivimos, mareados, como si pudiéramos llevar las cuentas del mar, que contamos la lluvia de los días y los pasos tartamudos de las horas, que hacemos balance de minucias, que se nos caen las palabras de la boca sin entenderlas, como la nieve se aturde en el asfalto, que confundimos la nieve con la sal, los relojes con la sangre, el pecho con un garaje y nos consolamos creyendo que todo es relativo, como este pronombre. Bodegón. Las 9. Y la cocina está en penumbra. Estoy sentada ante una mesa tan grande como el desierto, ante unos alimentos que no sé cómo mirar. Y si les preguntara, ¿qué me contestarían? Son naranjas de una cosecha a destiempo, mandarina sin imperio, acelgas verde luto, lechugas verde olvido, apio sin cabeza, verde nada, verde luego, verde en fin. Bandejas de promisión en el condado del desamparo. La tarde se dilata en la cocina y aquí no llega el sonido del mar. La soledad de las naranjas se multiplica. No hay pregunta para tanta opulencia. Aquí
En la serenidad de esta banqueta de tres patas, rodeada por una muralla de mandarinas huérfanas, una legión de plátanos sin mácula, un bosque de perejil más frondoso que la selva tropical, alimentos mudos y sin perfume, os miro y solo veo una caravana de mercancías, los sueños de los conductores, una urgencia de frigoríficos y un rastro de agua sucia atravesando la ciudad. Madrid, 1973. ¿Y si fuera otra la ciudad? Apenas vaho sobre el cristal, apenas un puñado de azogue sobre el vidrio, pero entender es extranjero. Tienes que dar un paso a tu costado, abandonar el familiar aliento, ese que teje con su alma de humo el calendario absorto de los días, el que hilvana en las sombras del horizonte la pupila del tiempo, el que sostiene, con alfileres de arena entre los dedos, los muros de la infancia, las calles que ya no son, las horas que ya se fueron, los escombros descampados que ahora son penumbra en el mostrador. Sin embargo, tú sigues viendo el horizonte con su sombra allí donde hoy hay un garaje, entre llaves y llantas, entre motores y carrocerías, entre este mono azul y el suelo gris. Aún huyen por las piedras los lagartos, aún deja el caracol su rastro en la escombrera. Florecen los almendros, los trigales se elevan. Regresas con un olor a cardo y cicatriz, vaho de miel, apenas fragmentos de un azogue ardidos en la hoguera. La puerta del garaje se ha quedado abierta. Te asomas absorta a tu costado. Te quedas ahí, quieta, respirando el veneno, recordando, respirando, recordando la canícula secreta, olvidando, mirando, quieta. Resbala una libélula entre manos grasientas, cae una tuerca, cantan. ¿Quién canta? Llaves, llantas, ruedas y unos niños que saltan al estupor de piedra en piedra. Correr sin caerse entre los escombros, correr deprisa, más deprisa, saltar, correr, cantar, correr, antes de que todo desaparezca, antes de que se acabe el verano, antes de que ya solo quede este garaje, este vaho, este cristal, este hombre rodeado de llaves, aceites, llantas, tuercas, piezas del velatorio de tu infancia. Qué tarde se ha hecho, aunque hemos sorteado los escombros, cruzado los almendros, atravesado el trigal, aunque estamos sudorosos y sin alientos, la ciudad ha llegado antes, ha llegado más lejos, más prisa, más donde. Apenas un hilo sobre el cristal, un puñado de azogue sobre el vidrio. Es otra la ciudad y entender es extranjero. Postal 3. Vista aérea. Es en los tejados. Lo que importa sucede en los tejados, es decir, bien poca cosa. Pero tú te asomas a la ventana y observas un horizonte de antenas, seres aún más esbeltos que las radiografías de nuestra alma. Qué terribles son las antenas, qué regias e inacibles, siempre de perfil, erguidas contra el tiempo, ocultan bajo una fronda de hojas perennemente caducas su descorazonamiento vertical. Aún así, lo que importa sucede en los tejados, es decir, bien poca cosa. Tan solo esta conversación de arquitectura y sombra, tan inerte como la radiografía de nuestras almas. 8:30. No lo comprendo. No sé por qué hay que ir tan deprisa. No entiendo por qué hay que caminar tan rápido, ni por qué es tan temprano, ni por qué la calle está tan enturbiada y húmeda. No entiendo qué dice este rumor en tránsito, este siseo infatigablemente frágil. Ni sé a dónde llevan tantos pasos con la obstinada decisión de no perderse. Estoy en la puerta de mi casa
Desde aquí puedo ver, tras los cristales, un copo de cielo, un harapo azul sin horizonte, un fragmento de distancia, un tragaluz de lejanía. Cierro la puerta y no lo entiendo, pero hago un gran esfuerzo en entender ese jirón azul en la pupila y pienso en la corona de espuma del ahogado y en los clavos grises que me aguardan. Sin embargo, ya sé que no hay coronas. Estamos muy lejos del mar y yo llevo los ojos llenos de bruma y humo como si los cubriera la sombra de una lágrima que aún no he sabido llorar. Digo que lo sé, pero no estoy segura. Tan solo cierro la puerta de mi casa como si cerrara la puerta de mi alma o de algún alma que se parece demasiado a la mía. Parece temprano, parece pronto. Quisiera decir, la ciudad se despierta o nace el día o empieza un día más, pero no lo entiendo, no consigo entenderlo. He bajado las escaleras y he llegado a un lugar que dice llamarse calle. Desde luego, no veo náufragos coronados, ni distingo a los viajeros de los comerciantes, ni a los habitantes de los ciudadanos, ni a los ahogados de los turistas, ni a mí, de mí. En este momento, tan solo reconozco mis zapatos y su exuberante y urgente necesidad por incorporarse al ajetreo de la vida. Es pronto, no sé a dónde, pero hemos llegado pronto. Por lo demás, todo sigue. Aunque no entienda lo que dice la palabra prisa, aunque no sepa lo que nombra la palabra ruido, aunque no comprenda lo que calla la palabra calla, los zapatos silenciosos, en su obstinada decisión de no perderse, lo entienden todo por mí. Postal 6. Vista desde un balcón de la ciudad nueva. Y aún sigue cantando la alondra. Y aún cierra la noche el mirlo. Nieva aún, arde un puerto. Uno por uno es uno, dos por dos son tres. Vienen y van las moléculas del tiempo. Día de limpieza. Barrer, dormir, vivir. Que todo es síntoma y anatomía. Que todo es signo ya caduco de lo que pudo ser. El hombre que lleva un traje verde arrastra en su cepillo el nudo de los verbos: andar, vivir, tirar, caer, mirar, morir. Y ahora todo se junta entre sus manos. Y ahora todo se queda rendido ante sus pies. Y ahora todo se reúne en esta epifanía que va de las conjugaciones al cepillo, del cepillo al cubo y del cubo al vertedero de no entender. Pero esta es la epifanía. Este es el momento de la redención, este es el instante, el constante día de limpieza que atraviesa en solitaria procesión las calles de la ciudad, a lomos de cepillo en el que todo es símbolo y analogía, en el que todo es verbo hecho basura, en el que todo arde en próspera comunión. Barrer, vivir, tirar. Mirar, barrer, dormir. Un cepillo cruza las calles de la ciudad. El hombre que lleva un traje verde dirige por las aceras un baile de Eucaristía y llanto, una danza ecuménica en la que todo es anatomía y rastro, en la que todo se conjuga en la epifanía de su efímera utilidad. Todo danza entre los dientes del cepillo, todo salta y vive y calla, todo duerme y mira y juega, y todo se convierte en este festín de la extrema unción: andar, vivir, llenar, caer, barrer, dormir. Aquí, en el vertedero de no entender, entre los restos que vienen de las conjugaciones al silencio y del silencio al suelo y del suelo al cielo de cómo morir, todo espera las palabras que anuncien el día de la resurrección: caer, mirar, vivir, tirar, barrer, dormir. ¿Me repites por favor eso?
Bueno, ya para terminar, este es el último, es uno de los que más me gustan de ella, que se llama Gatas pariendo. Es un poema sobre, no sé, lo entiendo yo como esos ecos que quedan de algún recuerdo de hace mucho tiempo y que no sabemos cómo traducirlos. Pero ahí está el eco y aunque no sabemos cómo se convierte eso en palabras, es persistente y lo escuchamos de alguna manera. Gatas pariendo. Así escuchas las cosas de tu vida, como el maullido de un gato al fondo del jardín. Te despiertas de madrugada y oyes al fondo, muy al fondo, ese remoto maullido de gato recién nacido. Y un verano, y luego otro más hasta llegar a esta noche, al fondo del jardín, al fondo. Así escuchas las cosas de tu vida, así escuchas las cosas del mundo, a oscuras, de noche, palpando el susto de no entender o el de no querer hacerlo. Y ese gato que no para de maullar, y es una pequeña herida que no sabes de qué, no sabes de quién, pero ahí está insistiendo, clamando de hambre y noche al borde del peligro, al borde del abismo, al borde del jardín, un coche, un faro, luego nada. Y continuarán los maullidos más obcecados que tú, y si no al tiempo, al próximo verano, hasta la próxima calícula, sonido desvalido como una onomatopeya tan poco lírica que no la puedes escribir. ¿Qué pensaría nadie y quién es nadie al leer una onomatopeya tan líricamente escrita, tan ridículamente sonora, tan de viñeta de posguerra? Pero suena, suena cada noche. Y tú, para bordear la herida, dices que así empezó todo, con una onomatopeya, con un sonido tan innombrable como ahora el incesante maullido del gato recién nacido, convocándote a dónde, pidiéndote qué, o quizá algo peor. Tal vez nada te convoque y tan solo te despiertas en medio de la noche para ser el precario testigo que no puede traducir una onomatopeya. Esto te dices para bordear la herida. Escuchas el maullido del gato. Has visto un hombre sin brazos al borde de la limosna. Has rozado la pierna perdida del animal en el pantalón doblado sobre el muslo. Has comprendido que la muerte es un ramo de rosas de plástico atado a un farol. Y te has preguntado qué palabra no es una onomatopeya indescifrable, una persecución en la sombra. Un verano y otro al fondo de la vida, al fondo del jardín, al fondo del sonido. Y las gatas siguen pariendo sin parar y paren onomatopeyas que al fondo del jardín resuenan como las tablas de la ley. Bueno, ese es de Hotel Paraísos de Guadalupe Grande. Creo que con esto ya termino yo la lectura. Muchas gracias por escuchar, chicos. Y eso que no me arreglé, Hernán. Sí, Guadalupe Grande es bonita, es una poetisa muy bonita. Otra cosa es cómo lo lee uno, pero cada uno encontrará su sonido en la lectura que hagan de ella. Se puede encontrar por internet algunos poemas. Esto es de un libro que tenía acá, entonces está bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar presentes en esta nueva edición de Literatura para Oír. Espero verlos el sábado. Todavía no hay quien esté el sábado, pero si alguien de ustedes